Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy una bienvenida muy especial, y si ya son parte de nuestra comunidad, un saludo enorme a todos ustedes. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y que, como dice el título, su reacción te sorprenderá. Vamos a sumergirnos en un momento que capturó la atención de miles de fans, y es nada menos que el beso entre dos de los actores turcos más queridos y admirados, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de sus proyectos, de su química en pantalla, y hoy vamos a desgranar este evento que dejó a muchos con la boca abierta. Así que si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo presionen ese botón rojo que ven por ahí abajo. Al suscribirse no solo nos apoyan muchísimo, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades, noticias y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las telenovelas y el espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para lo que viene porque este tema da para mucho. Como les decía, el foco de nuestro vídeo de hoy es un momento muy específico y muy comentado, un beso público entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Para quienes no estén tan familiarizados, estos dos talentosos actores se robaron el corazón de la audiencia mundial con su inolvidable participación en la aclamada serie Kara para Aşk, o Amor de contrabando como se le conoció en muchos países. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que muchos fanáticos soñaban con verlos juntos fuera de cámaras. Y justo eso es lo que sucedió, o al menos, eso es lo que se capturó en imágenes y vídeos que se viralizaron rápidamente. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál fue esa sorpresa a la que hace referencia nuestro título? ¿Fue el beso en sí, la forma en que ocurrió, o quizás la reacción posterior? Vamos a explorar todas estas aristas. Primero pongamos las cosas en contexto. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos figuras públicas con carreras sólidas y una legión de seguidores devotos. Han mantenido sus vidas privadas con un perfil relativamente bajo, lo que aumenta el misterio y la fascinación en torno a ellos. Por eso cualquier indicio de una relación, ya sea profesional o personal, tiende a generar un gran revuelo. El evento que nos ocupa tuvo lugar durante una alfombra roja, un evento público y concurrido, lo que automáticamente eleva el nivel de escrutinio y expectación. Imaginen la escena, flashes de cámaras por doquier, cientos de fanáticos esperando un vistazo, y en medio de todo ese caos controlado, nuestros protagonistas. El beso en cuestión, según lo que se difundió, no fue un beso furtivo o discreto. Fue un beso compartido en un momento de aparente celebración o reconocimiento. Los vídeos que circularon mostraban una complicidad evidente entre ambos, sonrisas, miradas que hablaban por sí solas. Y es ahí donde surge la primera capa de sorpresa para muchos, la naturalidad con la que se dio. Después de haber interpretado a una pareja tan icónica en Kara para Aşk, muchos espectadores se habían acostumbrado tanto a verlos juntos y tan conectados, que este gesto en la vida real, por así decirlo, parecía la continuación lógica de su relación profesional. Sin embargo, para otros, fue un gesto inesperado, algo que no se anticipaba, especialmente dado su manejo generalmente reservado de su vida personal. Ahora analicemos la reacción. Aquí es donde reside la verdadera sorpresa de la que habla nuestro título. ¿Por qué la reacción te sorprenderá? Pues bien, se dividió de una manera muy interesante. Por un lado, tuvimos a la gran mayoría de los fanáticos que se emocionaron hasta las lágrimas. Para ellos, este beso era la validación de sus esperanzas, la confirmación de que la magia que veían en pantalla trascendía a la vida real. Los comentarios en redes sociales explotaron con mensajes de "lo sabía, son la pareja perfecta, mi OTP hecho realidad". Era un torrente de alegría, admiración y celebración. La conexión que habían creado con sus personajes se reflejó en una euforia colectiva por verlos compartir un momento tan íntimo, aunque fuera público. Para estos fans, el beso no fue un shock, sino un regalo. Pero, ¿y la otra cara de la moneda? ¿Qué pasó con aquellos cuya reacción fue sorprendente? Aquí es donde entran las diferentes interpretaciones y las expectativas. Para algunos el hecho de que un beso así ocurriera en público, en un evento tan mediático, podría haber sido visto como un acto de exhibicionismo, o quizás una estrategia de marketing. Si bien esto es una perspectiva minoritaria, siempre existe un sector de la audiencia que cuestiona la autenticidad de este tipo de gestos en el ojo público.
Podríamos decir que su sorpresa vino de ver un nivel de intimidad expuesta que quizás no esperaba. De actores que suelen ser muy cuidadosos con su privacidad. Otra vertiente de la sorpresa provino de aquellos que, aunque deseaban que Engin y Tuba estuvieran juntos, se encontraron con la realidad de que la naturaleza de su relación pública era diferente a lo que esperaban o imaginaban. Quizás esperaban una declaración formal, un anuncio, y lo que recibieron fue un gesto espontáneo que, si bien hermoso, dejaba muchas preguntas en el aire. La sorpresa, en este caso, podría ser la ambigüedad o la falta de un relato más detallado que acompañara al beso. Y luego está la sorpresa desde la perspectiva de la industria y de algunos observadores más analíticos. En el mundo del entretenimiento, las relaciones públicas son un arma de doble filo. Un gesto así puede catapultar la popularidad de una pareja aún más, pero también puede generar presiones y expectativas difíciles de manejar. La sorpresa para algunos podría haber sido la audacia de exponer un momento tan personal en un entorno tan público, asumiendo el riesgo de las diversas reacciones que esto podría acarrear. También es importante considerar que la difusión de estas imágenes y vídeos a menudo viene acompañada de un sinfín de especulaciones. Fue un acto de amor genuino. ¿Era una estrategia para mantener el interés en ellos? ¿Había algo más detrás? Los medios y los fanáticos se volcaron a analizar cada detalle, la forma en que se miraban, la duración del beso, el contexto específico del evento. Esta especulación, a su vez, generó aún más reacciones, y es ahí donde la sorpresa se multiplicó. Porque lo que para unos era una confirmación de amor, para otros era una señal de algo más complejo o incluso una simple muestra de afecto entre amigos y colegas que compartieron un momento especial. Lo fascinante de este tipo de eventos es cómo reflejan las expectativas y los deseos de la audiencia. Los fans se involucran emocionalmente con los actores y sus personajes, y cuando ven algo que se alinea con sus fantasías, la emoción es genuina y potente. El beso entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün se convirtió en un símbolo de esa conexión profunda que los espectadores sienten con ellos, tanto individualmente como en pareja en pantalla. Entonces, si recapitulamos, la sorpresa a la que hace referencia el título puede interpretarse de varias maneras. Primero, la sorpresa de ver a dos figuras públicas, usualmente reservadas, compartir un gesto tan íntimo en un escenario tan público. Segundo, la sorpresa generada por la diversidad de reacciones. Mientras una mayoría celebraba con euforia, otros reaccionaban con cautela, especulación o incluso cuestionamiento. Tercero, la sorpresa intrínseca a la propia naturaleza del beso. Para muchos fue una manifestación de que la química vista en pantalla era, en efecto, real y palpable, y que su conexión trascendía el set de filmación. Y quizás la mayor sorpresa es cómo un simple acto capturado por una cámara puede generar tantas conversaciones, análisis y emociones. Es un recordatorio del poder del estrellato, de la conexión que los actores logran establecer con su público, y de cómo, en la era de las redes sociales, cada momento, por fugaz que sea, puede convertirse en un fenómeno global. Es crucial recordar que, más allá de las especulaciones, lo que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün decidan compartir de su vida privada es, en última instancia, su decisión. Y nosotros, como audiencia, tenemos la opción de disfrutar de su talento en pantalla y de su conexión como personas públicas, sin caer en invasiones o juicios. Para finalizar nuestro vídeo de hoy, hemos explorado este interesante momento de un beso público entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Vimos cómo para muchos fue un motivo de gran alegría y validación de la química que proyectaron en Cara para Ask. Analizamos también cómo la diversidad de reacciones, desde la euforia hasta la cautela, fue en sí misma una fuente de sorpresa. Y en última instancia, reflexionamos sobre el poder de estos gestos en el ojo público y cómo las expectativas de la audiencia influyen en cómo percibimos estos eventos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí prepararlo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué pensaron ustedes cuando vieron este beso? ¿Los sorprendió? ¿Cómo interpretan ustedes esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les gustó la forma en que desglosamos este fascinante evento, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, o simplemente aquellos que disfrutan de las anécdotas del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a que se suscriban a nuestro canal.
Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.